Al saber que la mujer que los crió no era su madre, tomaron esta conmovedora decisión. Los Gutiérrez, por Carlos Matthews. A lo largo de mi vida, he descubierto que Dios tiene sus propios planes para con sus hijos. He notado que cuando uno traza una ruta que no es la deseada por Él o conveniente para nuestro propósito en la vida, Dios moverá sus piezas, conmoverá el corazón de otros, atrasará el tiempo de algunos o entorpecerá el camino de nuestros enemigos con el fin que se cumplan sus designios para con sus hijos. No cabe duda en mi corazón que es así, como el siguiente latido de corazón y vida que te comparto a continuación. Vaya apellido que tenían los hermanos Gutiérrez. Estaban orgullosos de su apellido. Eran los únicos con un apellido que no era oriundo del pueblo. Los demás apellidos eran los que sonaban a los ancestros, a los primeros pobladores, pero el de ellos, Gutiérrez, realmente inspiraba respeto. Juan Esteban y Pedrito Gutiérrez habían crecido en medio de muchos prejuicios por los apellidos en el pueblo. Era un suplicio para muchos que no habían nacido con un apellido como el de ellos, pero en el barrio nadie nunca les había mencionado nada sobre una triste realidad que años después lo descubrirían. Los únicos en tener una televisión en casa gozaban de la compañía de todos sus amigos pegados de la ventana para ver los dibujitos favoritos. Alrededor de las 4 de la tarde iniciaban los dibujos animados. Muchos estaban allí con sus pelotas en mano, otros sin camisetas, hasta había algunos que estaban a medio bañarse. Ir a la casa de los Gutiérrez era, por así decirlo, un deleite. Eran ellos bien parecidos y amigables con todos. Cuando su madre, María Gutiérrez, llegaba de trabajar, tenía que abrirse camino entre alrededor de 13 niños que, como Juan Esteban y Pedrito, observaban plácidamente la televisión a colores que era venerada por todos los más pequeños en la casa. Una hora intensa de dibujitos animados. Los cortes comerciales eran los intervalos que todos usaban para ir a orinar o ir a correr a su casa a reportarse, algunos con sus padres y otros traían algo de comer para continuar con la jornada. Hasta las 5 de la tarde, que se escuchaba decir en la pantalla de la televisión: continuará. Los muchachitos vivarachos pateaban la pelota y la hacían rodar hasta un campo cerca de la casa de los Gutiérrez. Esos días eran llenos de aventuras. Los 6 años realmente eran años de oro, días en los que se sentía la compañía de todos al igual que de su ausencia con el tiempo. Con el pasar de los años desde que tenían uso de razón, varios habían emigrado con sus padres a otros pueblos, otros mudado de barrio y así un sinnúmero de muchachitos se habían ido. Cada vez quedaban menos y eran muchas las razones por las que se iban. Dentro de todas estaba la pobreza extrema en la que vivían y la discriminación por los apellidos. El barrio de San Tomé quedaba en toda la frontera que dividía los de la clase media y los de la extrema pobreza. Pasar hacia el otro lado era como vivir en un mundo totalmente diferente. Aunque no eran adinerados, se notaba a leguas que era otro lugar. Sin embargo, muchos niños pobres se habían hecho amigos de los niños de clase media y los padres, aunque renegaban por esa situación, no podían hacer nada. En esa situación estaba Juan Esteban y Pedrito Gutiérrez. Se consideraban afortunados y en ocasiones presumían de sus apellidos. Ellos casi no habían pasado tiempo con su madre, pues era ella una mujer trabajadora y se esforzaba cada día por darles lo que otros niños realmente anhelaban. Entre las muchas chozas y barracas parecía erigirse la casa de ellos. Tenía un techo aligerado, la única casa construida de material noble. ¡Qué suerte tenían los Gutiérrez!, se murmuraba en el barrio. En la escuela, mientras muchos niños iban aún con su ropa de calle al inicio de las clases, los Gutiérrez tenían todo nuevo y listo empezando ya el año. Su padre se había ido con otra mujer, esa historia le habían contado. Los habían abandonado a su suerte. Sin embargo, la historia decía que no solo eso había hecho, sino que su padre maltrataba a su madre y por esa razón, ahora ellos no querían saber nada de él. Habían perdido total interés en recordarlo tan siquiera.
En el Día del Padre, al ver que muchos tenían a sus padres, la vida les decía que en realidad sí había algo que les hacía falta. Sin embargo, la vida también les aclaraba que ellos estaban llenos de todo. La diversión y la tranquilidad no tenía precio. El saber que si algo faltaba, mamá lo conseguiría, eso realmente sobrepujaba cualquier mal pensamiento. Tenían una madre, quien a su vez era también su padre, así que se resignaban a pensar en algo más. En lo feliz que eran con sus amigos, eso les daba estabilidad, y que cada cierto tiempo su tío Emanuel Gutiérrez, hermano de su madre, quien cuando llegaba de viaje los engreía como nunca. ¿Qué más podrían pedirle a la vida? Realmente era una vida buena. Cuando habían actividades en su barrio, era su madre la que organizaba las chocolatadas y las fiestas de Navidad. El chocolate abundaba al igual que el pan dulce y los regalos. Todo pudo haberse mantenido así. Eran días maravillosos, pero los años pasan y poco a poco, siendo aún de corta edad, empezarían con su rebeldía. Juan Esteban había iniciado una amistad con uno de los muchachitos que tenían malas costumbres y que casi siempre en el barrio andaban metidos en problemas. Andar con ellos les pareció dar una nueva forma de ver las cosas, mientras que Pedrito miraba a su hermano mayor y trataba de imitarlo. Los años empezarían a llegar. Ahora María tenía que estar más pendiente de ellos, pero el trabajo también demandaba tiempo. Los problemas empezarían a llegar. Ahora María tenía que estar más pendiente en esos días. Ya por ese tiempo, las quejas de algunos vecinos y hasta de un policía llegaron sin previo aviso. Juan Esteban había sido encontrado con unos muchachos que días antes se habían metido a robar en la casa de un abogado. María pensó que eso sería pasajero y no hizo caso mucho a lo que le decían. Ya se les pasará, pensaba. Estaba concentrada en su trabajo y darles a sus hijos lo que ellos necesitaban. Son niños y suele pasar, era el pensamiento que rondaba su cabeza. Sin embargo, eso solo sería la punta de un iceberg que dentro de poco sacudiría su hogar. Juan Esteban no entendía la razón. Sus amigos, quienes le tenían estima, intentaban convencerlo de volver con ellos, pero la mirada hacia la nada denotaba rebeldía a sus tan solo 8 años. Los ignoraba por completo. Los problemas no dejaban de abalanzarse sobre su preocupada María, que intentaba detener a su hijo cuando éste quería salir a la calle. Pedrito al menos tuvo compasión de su madre y al notar la situación, dejó de seguir a su hermano. Le había conmovido verla llorar por primera vez. Realmente esa situación no tenía forma de consolar. Ella les había dado lo mejor. Todos lo reconocían, ellos lo sabían, jamás ella se había descuidado de ellos, pero ahora enfrentaba la rebeldía sin justificación visible de su hijo mayor. Pero el tiempo no es amigo de nadie y a todos trata por igual, y así transcurrió. Por mucho tiempo Juan Esteban se volvió un hueso duro de roer para su agotada madre. La mala vida que había elegido seguir lo estaba desorientando. Su madre estaba entre la espada y la pared cada vez que éste le pedía dinero para alimentarse. Solo pedía dinero y cuando lo conseguía, no aparecía en mucho tiempo. Pedrito cumplió los 15 años y mientras lo celebraban, un día recibirían una triste noticia. Su hermano Juan Esteban había sido herido en una gresca y su futuro no era nada favorable. Su madre estaba agotada ya de todos los problemas que éste le había ocasionado. No había manera de solucionarlo, decía. Esperaba que con el tiempo él desistiera de esa absurda idea de rebelarse en contra de los principios que ella, desde pequeño, le había inculcado. Ahora tenía una especie de resignación para con su hijo mayor, y eso jamás se lo había esperado. Allí estaba frente a él. Estaba con todos los aparatos conectados para mantenerlo con vida. Las lágrimas caían por su rostro sin que ella ni siquiera pudiese controlarlo. Recordaba cuando éste había sido pequeñito, cuando ella lo había cuidado mientras éste tenía fiebre, cuando ella le había dado toda la atención necesaria y estado allí para responderle todas sus preguntas e inquietudes. ¿Cómo era posible que él, a su tan corta edad, se había olvidado de tan grande amor, de tan grande dedicación, de tan grande afecto que ella le había dado? ¿Cómo se suponía que debería sentirse ahora?
Ella recordaba haberles dado una buena infancia, al menos ellos habían tenido una vida mejor que la de cualquier niño en su barrio, pero esto pareció no bastarles. Allí estaban, ante una situación difícil de manejar. Que sea la voluntad de Dios, se dijo, y dejó a su hijo menor al cuidado. Al final, si se recuperaba, probablemente no pasaría mucho tiempo para que volviera nuevamente a las andanzas. Eso ella pensaba. María tenía que seguir trabajando. Los gastos en la clínica no daban tregua y nadie más los ayudaría. Sin embargo, algo más estaría por pasar. Mientras María iba preocupada por su rebelde hijo, sin que se diera cuenta, fue embestida por un auto y quedó tendida en el pavimento. El conductor, un hombre adinerado y compasivo, la auxilió y se hizo responsable de todo. Después de 3 días, era buscada intensamente por su hijo Pedrito, pero también por su tío, quien acababa de llegar como de costumbre, para ver cómo estaban sus sobrinos y sobre todo su hermana. «Nos ha abandonado», decía Pedrito, frente a su recuperado hermano Juan Esteban. Dentro de poco le darían de alta y saldría de ese nosocomio. Afortunadamente su tío venía con dinero y logró sacarlo de la clínica, mientras que, por otro lado, María intentaba escaparse del hospital en el cual la habían internado ya por la pierna rota. Hasta allí llegaron los 3 al enterarse que estaba allí hace días. Juan Esteban le pensaba reclamar por desaparecerse. Sin embargo, su tío nunca había sido testigo de tal trato para con su madre. «A ver, ¿qué está pasando acá? Ella es tu madre. ¿Qué han estado haciendo?» Los jóvenes agacharon la cabeza. No quisieron hablar nada. María fue dada de alta y juntos volvieron a casa. Allí, su tío solo tuvo que salir e ir a visitar a algunas personas del barrio para enterarse lo que habían estado haciendo los muchachitos, sus sobrinos. Iba caminando enfurecido de regreso a la casa de su hermana. No podía creer lo que le habían dicho, por lo que buscaba explicaciones. Al confrontarlos, simplemente asintieron la cabeza. La vergüenza ocupó sus semblantes. Su tío no soportó lo que habían estado haciendo con su hermana. ¿Ustedes piensan que les falta mucho? Quiero que sepan a quién le falta mucho. Eran unos bebés cuando María... No, hermano, se esforzó María por frenarlo. María, deja que ellos tienen que saber. ¿Saber qué, tío?, dijo Pedrito extrañado. ¿Cómo se han atrevido a faltarle el respeto a la mujer que se ha desvivido por ustedes? ¿Cómo es que son tan rápidos en olvidar todo lo que ella ha hecho por ustedes? Y ni aun en sus peores momentos de la vida alguien ha recibido un trato así. ¿Saben qué es el verdadero amor? Quizá no lo saben, pero yo se los voy a decir qué es el verdadero amor. Verdadero amor es que alguien los encuentra en la basura, destinados a morir en el invierno, y que los recoja y los lleva a vivir con él. Amor de verdad es que alguien se desvele por sus hijos que ni siquiera son suyos. Amor verdadero es que uno detenga sus propios anhelos y metas solo por darles lo mejor a sus hijos que ni siquiera son tuyos. Tío, ¿qué estás hablando? No te estamos entendiendo. Hermano, ya basta, volvió a insistir María. No quería que sus hijos supieran la verdad, pero todo estaba hecho ya. No voy a parar hasta que ellos sepan que tú en realidad no eres su verdadera madre y que has tenido compasión de ellos y les has dado una buena vida. No es justo que ellos te estén haciendo pasar por esto. ¿Cómo? ¿Qué dices? Eso no es verdad. Eres mi mamá, ¿no? María quedó muda ante la pregunta de Juan Esteban. No, tonto, no es tu madre, dijo su tío al ver el silencio de su hermana. Pero mira todo lo que ha hecho por ustedes. Ni siquiera una verdadera madre se desviviría tanto por unos hijos ingratos. Ella los encontró tirados a los 2, tú de 2 años y Pedrito recién nacido. Alguna bestia sin sentimientos los dejó allí. ¿Pero eso tiene importancia ahora? No, claro que no. Ustedes ya son jóvenes logrados, con salud, con un techo donde dormir, con estudios, con comida, y miren lo que ustedes han hecho con ella. ¿Es así como le están pagando a la mujer que se ha desvivido por ustedes? ¿La quieren acabar con su comportamiento? Deberían gastar todas sus energías en dar todo de sí para cumplir con los deseos de su madre, y en vez de eso, ¿qué están haciendo? La respiración de los 2 hermanos casi se detuvo al escuchar esto, pero el llanto se sobrepuso a ese malestar.
Su tío, enfurecido, salió de aquella habitación con lágrimas en los ojos. No podía soportar tanta ingratitud, tanta indiferencia, tanta insensibilidad. Allí habían quedado los dos hijos que al final no eran de la mujer. La verdad les había sido dado de la forma más fría y súbita posible, pues la acumulación de todos los sentimientos que los agobiaban en ese momento tuvieron su fin. Había una verdad que se acababa de revelar. Era dura de asimilar. Sin embargo, lo que María había hecho había bastado para pagar cualquier deuda que se había creado por parte de María al no decirles la verdad desde un principio. Avergonzados ahora se miraron los dos hermanos mientras las lágrimas caían de manera involuntaria. María lloraba pensando lo peor. Creía que sus hijos al enterarse esto la iban a abandonar. «Perdóneme», les decía mientras sus muchachitos se reponían o intentaban pensar en cómo reaccionar ante tal declaración. Juan Esteban era el más indicado para hablar o decir algo, y así fue. Dijo: «Perdóname tú por hacerte la vida tan difícil. Eres mi madre y así seguiré haciéndolo, a menos que tú ya no nos quieras». «No, hijo, nada ha cambiado. Yo seguiré siendo su madre, como siempre, pase lo que pase. Siempre me van a tener. Perdónenme ustedes por no decirles la verdad». «¿Ahora qué piensan hacer?», preguntó María mirándolos a los ojos. Sus ojos desesperados buscaban ver alguna reacción adversa ante la situación. Pedrito entonces se abalanzó sobre ella sin importarle nada más. El llanto le ganó. Ambos jovencitos ahora volvían a ser sus pequeñitos de siempre. María los sostenía en sus brazos. Abrazos y enunciados de perdón y misericordia se dejaron ver en aquella escena. Pero no hay nada que el amor de verdad y el tiempo puedan sanar. Aquellas heridas que a veces uno obtiene por una trágica vida. Con el tiempo ambos fueron a la universidad y el tema no fue tocado nunca más. Para ellos esa había sido una página que había que arrancar de este hermoso libro de vida que habían empezado a escribir. Se supo también allí que María no había podido casarse nuevamente. Su padre o lo que ella les había dicho jamás había existido. Ella se había quedado como madre soltera de 2 niños. Ella jamás se entristeció por aquello. La felicidad que ella obtenía, ese vacío que quizá ella pudo haber sentido, era llenado por aquellos 2 niños que ahora la amaban y le pedían perdón. Le bastaba saber ahora cómo sus hijos habían pasado ese trago amargo para todos y ahora se disponían a formar nuevas familias. Familias que probablemente no repetirían los mismos errores del pasado. Qué interesante historia, mis amigos y amigas. Una historia basada en hechos reales, por cierto. A veces somos muy complacientes con las personas que amamos, que olvidamos que para que haya un equilibrio, siempre tiene que haber de las 2 cosas, lo bueno y lo malo. Debemos tener en cuenta siempre que darle todo y desvivirse por los hijos tiene un límite. Es allí la diferencia de un ser humano que crece sabiendo lo bueno y lo malo, para que en su mente no haya espacio para la ociosidad y las cosas vanas en esta vida. Espero que esta historia te haya cautivado como a mí. Si te gustó, dale me gusta, comparte esta historia con tus amigos y amigas, con tu familia, a través de WhatsApp o a través de todas las redes sociales que puedas. Suscríbete al canal, es gratuito. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas de ninguna de las historias. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.